El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. Los datos de empleo correspondientes al primer trimestre de 2026 reflejan que tenemos 231.500 parados más en España, un 9,3% más que en el trimestre anterior, según el informe de la encuesta de población activa, la EPA. Con ello, la tasa de desempleo se sitúa en el 10,83%, que es el menor nivel en este trimestre desde 2008. Pero ese alza de 231.500 parados no deja de ser preocupante. Por otro lado, la economía española sigue a la expectativa de cómo le afecta la guerra de Irán y se mueve entre el optimismo del gobierno y sus afines y las críticas de sus detractores. El ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ya está empezando a sugerir que habrá que revisar las cifras de crecimiento. Precisamente FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, acaba de publicar un informe sobre la situación de la economía española en el que refleja una buena cantidad de luces, pero también de sombras. Para hablar sobre todo ello, tenemos hoy con nosotros a Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA. Bienvenido, Ángel. Hola, buenas. Y a Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Free Market Corporate Intelligence. Bienvenido, Lorenzo. Buenos días. Ángel, sí, habláis en vuestro informe de una buena evolución de los datos de empleo en general durante los últimos años, pero con el matiz de la subida importante de los demandantes de empleo, de lo que se conoce en buena medida como los fijos discontinuos en España, ¿no? ¿Cómo valoras la situación de empleo en España, teniendo en cuenta este informe y la EPA que acaba de salir? Bueno, la EPA no es buena, pero habrá que esperar un poco a ver si se confirma o es simplemente una cosa temporal. Si no recuerdo mal, hace un par de años también tuvimos una EPA bastante mala y después la cosa no, digamos que no se prolongó y se recuperó la actividad. O sea que, bueno, este trimestre suele ser malo siempre y esta vez es peor de lo normal, pero todavía no sabemos muy bien cómo interpretar ese dato. Puede ser una cosa puramente temporal. En general, la evolución del empleo en los últimos años ha sido muy buena en términos cuantitativos. Hay muchos, se crean muchas afiliaciones nuevas. Hay un problema ahí con los datos porque se habla del empleo con datos de afiliación y entonces realmente no es gente, es relaciones laborales. O sea que no sabemos muy bien cómo se reparte esto. Podría ser que una parte sea que estamos cortando el trabajo en trocitos más pequeños. O sea que, bueno, pero bueno, en general la evolución ha sido buena. Lo que no ha sido tan bueno ha sido la evolución de la productividad y de los salarios reales, ¿no? O sea que tenemos más gente trabajando, pero eso no necesariamente se traduce en una mejora de su poder adquisitivo y su calidad de vida. Lorenzo, ¿cómo has visto tú la EPA que acaba de salir? Bueno, yo creo que la EPA tiene los resultados de la EPA son objetivamente malos. Y te perdemos un pelín. No sé si perdón. Bueno, que la EPA es un hilo de realidad en estos momentos, es decir, y da la sensación, si hay continuidad en esta tendencia, que se han acabado los fuegos artificiales. En primer lugar, es el peor dato desde el año 2014 y el peor dato pospandemia en el mismo periodo, es decir, en el primer trimestre. España ha perdido 170.300 ocupados en solo 3 meses, y el paro ha superado, entre comillas, ha vuelto a los dos dígitos, teniendo en cuenta que existen elementos como los fijos discontinuos que indiscutiblemente engrosarían de facto lo que es el paro real en España. El sector motor de la economía, teóricamente, que es el sector servicios, se ha desplomado con 228.400 ocupados menos. Y España, en estos momentos, mantiene una alta afiliación, pero que, como señalaba antes Ángel con mucha exactitud, un afiliado puede tener varias afiliaciones
porque está pluriempleado y tenemos un nivel de pluriempleo en España que está en tasas históricas. Entonces, en resumen, 170.300 empleos destruidos, 231.500 parados más y una tasa de paro de vuelta a los 2 dígitos. Esta es la realidad. Que hablemos de desestacionalidad, de los datos, lo que quieras, el caso es que esos son los datos finales. Si esto tiene continuidad, lo que quiere decir es que el ritmo de creación de empleo, con los subterfugios estadísticos que hemos apuntado en numerosas ocasiones, podemos estar asistiendo a un fin de ciclo. Uh-huh. En el informe, Ángela, habláis de la economía española en general o sea, reflejáis una buena evolución, ¿no? En cuanto al PIB real, pues señaláis que ha crecido un 2,87% entre 2022 y 2025, que es más que nadie en la Unión Europea, y que el PIB per cápita ha subido un 1,81%, que es el cuarto que más lo ha hecho en la Unión Europea, ¿no? Sin embargo, en el bolsillo de los ciudadanos parece que no se nota, ¿no? O sea, bueno, hay gente que no lo nota. ¿Esto cómo lo tenemos que ver? Porque también habláis en otra parte de los vientos de cola favorables que está habiendo, ¿no? Que hay que tener cierta precaución porque puede ser una situación coyuntural, ¿no? Sí, exacto. O sea, España va mejor que casi todo el mundo en la Unión Europea, o la primera, de hecho, en términos absolutos, pero el resto de la Unión Europea, o por lo menos una parte importante de ella, no está en sus mejores momentos. O sea, los efectos de la crisis de Ucrania y de la pérdida de la energía barata rusa pues han afectado muy especialmente al este, a Alemania y países de esa zona, y entonces la media con la que nos comparamos baja mucho, con lo cual pues hay que tener una cierta precaución, y a eso hay que añadir otros factores también bastante favorables, ¿no? Uno es la evolución del turismo, que en buena parte no es por nuestros méritos, sino por la situación cada vez más peligrosa del mundo, y eso afecta a muchos de nuestros competidores. Está el influjo de fondos europeos para la reconstrucción después del COVID, que esto en los últimos años ha entrado en el orden de un punto de PIB al año, o sea que una parte apreciable del crecimiento viene directamente de ahí, de esa inyección de demanda. Digamos que la dependencia del comercio con Estados Unidos en España es relativamente baja, y luego está el fenómeno de la fuerte inmigración, que bueno, entra mucha gente con ganas de trabajar, y eso pues lógicamente se queda notando en el PIB. O sea que hay una serie de factores exógenos que nos ayudan, y esos factores pues no son mérito propio, sino algunos casualidad y otros desgracia ajena. O sea que tenemos que aterrizar las campanas al vuelo y decir que hemos hecho una revolución y que nada será otra vez como antes, pues habrá que esperar a ver si es verdad o no. Claro, porque sí que Lorenzo se queda como una situación, o sea, que puede ser un poco engañosa, ¿no? Porque, o sea, claro, FEDEA refleja que es una entidad muy seria, ¿no? Pues refleja estos datos de incremento del PIB real y del PIB per cápita, que son los que hay, pero claro, pues luego hay otras cuestiones que miras en el día a día de los ciudadanos. Ellos hablan también, por ejemplo, de esto que es un hecho, ¿no? De la inflación de los alimentos, ¿no? Que es algo tangible para las familias, ¿no? O sea, que la realidad, la economía real, ¿no? La economía, es decir, las cifras macro, he leído con mucho detalle el análisis de FEDEA, el informe, que como siempre es muy riguroso y está muy bien elaborado, pero yo creo que hay que apuntar 3 variables fundamentales de cara al futuro. 1, si este crecimiento obedece en efecto a factores reales y sostenibles. Es decir, ¿es sostenible un crecimiento en el tiempo basado en gasto público, inmigración y básicamente sector turístico? Lo pongo muy seriamente en duda. Si a eso le acompañas que el crecimiento de la productividad es plano, ese crecimiento de baja calidad se traduce inexcusablemente en una pérdida de innovación y, en segundo lugar, por lo tanto, en la capacidad de elevar el nivel de vida, los salarios reales de los españoles a medio y largo plazo. Con lo cual,
vamos a ver exactamente lo que pasa. Si medimos además lo que decías, el bolsillo de los españoles, los salarios reales desde 2018 hasta ahora han crecido menos que la inflación, por debajo de la inflación acumulada, lo que quiere significar que ha habido un poder adquisitivo real de las rentas disponibles de las familias españolas. Y en tercer lugar, tenemos otro problema que es la situación de las finanzas públicas, con una corrección del déficit que obedece fundamentalmente a lo que ha sido el impuesto inflacionario y el aumento brutal de los ingresos, y que nadie considera que los objetivos de déficit son sostenibles dentro de los márgenes de las reglas fiscales en un escenario del medio plazo. Luego, una economía con un crecimiento de baja calidad, unido a un escenario de las finanzas públicas de una fragilidad extraordinaria, no hacen ser muy prometedores respecto al futuro si no se produce un cambio sustancial en la política económica española. Uh-huh. Y Ángel, ¿cómo ves la cuestión de la guerra de Irán? Parece, a mí me da la impresión de que hay un cierto consenso en que no nos está afectando tanto como la guerra de Ucrania, desde luego, en cuanto al punto de vista económico, pero no sé, ¿cómo temes algún efecto que se pueda ver más adelante, quizá? A ver, déjame añadir una cosa al tema de la discrepancia entre los buenos números macro y la percepción a nivel micro en los hogares. Y es que en los últimos años los precios de los bienes de consumo han crecido bastante más que los precios de producción, que el deflactor del PIB. O sea que la percepción del trabajador, lógicamente, lo que le interesa es lo que puede comprar con su salario, y eso pues no ha ido evolucionando muy bien. Sin embargo, al productor lo que le importa, digamos, es el salario en términos de los bienes que produce, y eso ha funcionado mejor. Entonces, ayuda a reconciliar un poco la fortaleza del empleo y el crecimiento con la percepción de los hogares de que las cosas no mejoran, ¿no? Sobre la guerra de Irán, pues habrá que ver. O sea, yo creo que estamos muy al principio y que todavía no estamos viendo los efectos de la guerra. Hay un dato yo creo que es fundamental, que es que el Golfo, la región del Golfo, es el principal proveedor neto de energía. O sea, 1/3 de la demanda neta mundial sale de la oferta neta de esos países. Que esto se interrumpa durante unas semanas, dado que hay stocks y reservas, pues seguramente no es dramático, pero hay que pensar que si continúa la cosa, pues puede acabar siendo un problema enorme, y además que, aparte de la interrupción del flujo de barcos por Hormuz, está la cuestión del daño a las instalaciones productivas de estos países, que en algunos casos empieza a ser significativa, ¿no? El gas de Qatar, pues por lo visto, una de sus principales instalaciones para convertirlo en líquido, pues han perdido el orden del 15% de la capacidad, y veremos qué pasa si sigue la guerra y si los iraníes vuelven a atacar este tipo de cosas. O sea que hay una incertidumbre enorme. Ahora mismo estamos en una pausa con un intento de negociar un alto el fuego, o posiblemente un final de las hostilidades. Esperemos que eso funcione, pero incluso si funciona no hemos acabado. O sea, seguiremos teniendo problemas en los próximos meses y se notarán, ¿no? Esperemos que no tanto como sería posible, pero algo notaremos. Lorenzo, ¿qué perspectivas tienes con la guerra de Irán y qué temores sobre la economía española, me refiero? Depende de lo que dure. Es verdad que nosotros no somos sensibles desde el punto de vista del abastecimiento a la interrupción del tráfico de gas y de petróleo por el estrecho de Hormuz, pero indiscutiblemente nosotros somos receptores del impacto indirecto que es sobre la subida de los precios internacionales del gas y del petróleo, que operan y se fijan en un mercado global, que si esta situación se mantiene y los precios
si se sostienen en los niveles actuales o siguen creciendo, va a tener un impacto indiscutiblemente negativo sobre el crecimiento. Por otra parte, y Ángel lo ha apuntado con mucha claridad, no se trata solo de que se abra el estrecho, sino que sea capaz los países del Golfo de volver a producir los niveles de gas y de petróleo que existían antes de iniciarse la guerra. Y en efecto, la central de Ras Laffan en Qatar, que es la mayor central del mundo para procesar el gas y convertirlo en efecto en líquido, ha sufrido daños que se calculan que no podrán ser restaurados en 3 a 5 años. Por otras partes, la infraestructura de algunas de las refinerías mayores del mundo, la que está en Arabia Saudita, ha sufrido daños también muy sustanciales, con lo cual habrá retrasos en la puesta en marcha hasta sus niveles máximos de producción. Entonces, no solo el problema en efecto es el cierre del estrecho, que es definitivo y no afecta solo al gas y al petróleo, sino también a elementos básicos, a productos básicos como son los fertilizantes, que tienen un impacto muy notable sobre la actividad económica en determinados países, o el aluminio, ¿no? Entonces, yo soy muy escéptico respecto a que este conflicto acabe de una manera razonable, entendiéndola como una cesión sustancial de las posiciones de los partes negociadores, digamos, Estados Unidos e Irán, salvo, con lo que se está descontando, que el bloqueo que se hace a la producción iraní y al tráfico de petróleo iraní por el estrecho produzca, entre comillas, una saturación de los depósitos que llega al colapso de la producción de petróleo en Irán. Pero incluso en ese caso tenemos que tener en cuenta que hasta ahora hemos subestimado de manera clara la capacidad de resistencia de un gobierno y de un régimen que le importa muy poco cuáles son los efectos económicos negativos sobre la actividad productiva y sobre el nivel de vida de su población de la crisis. Con lo cual, ojo, porque esto no se ve el horizonte, en mi opinión, muy claro en el corto plazo. Muy bien, bueno, pues ya con esto tenemos que terminar. Muchas gracias a Ángel de la Fuente, a Lorenzo Bernardo de Quirós y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.